Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La Revelación de Cristo, parte 3. Y en esta serie estamos interpretando el libro de Juan en una forma simbólica, en una forma espiritual, para extraer de los símbolos el mensaje, la enseñanza espiritual para que nuestro presente cause el mismo resultado que a través de la historia, espiritualmente hablando, se ha enseñado cómo el Espíritu que siempre es, que llamamos Dios, tiene el poder y capacidad de transformar la vida de aquel que en su presente se le revela, lo entiende. Y entonces por eso es la revelación de Cristo. En este libro de Juan va como que un crescendo, como que es para utilizar un término, es como decir el camino de el héroe. El héroe refiriéndome a Cristo en uno. Es ese héroe que a través del libro de Juan vamos a ir descubriendo. Y una forma esencial que necesitamos verlo es, necesitamos poner nuestra mente no del mundo de la tradición de fe que nos ha formalizado, sino procurar mirar esta literatura con una mente oriental, con una mente que hasta el día de hoy se sigue practicando el tipo de mensaje a través de cuentos, a través de parábolas, a través de enseñanzas donde un maestro que tiene la revelación de lo espiritual instruye a sus discípulos con el mismo espíritu, con la misma revelación que causa el entendimiento para que en su presente transforme sus vidas. Entonces, es la invitación a mirar el libro de Juan, no como tradicionalmente lo creemos, que es un libro o un evangelio de unas historias reales que sucedieron en el pasado, sino miremoslos como el libro a través de historias está contando la realidad más significativa que puede pasar en todo ser humano que entienda el mensaje. Entonces, por eso estoy en el capítulo 2, y en el capítulo 2 habla de la boda de Canaán. ¿Y qué vemos ahí? Según las Escrituras, el primer milagro que Jesús hizo, donde convirtió agua en vino. Y para no entrar a toda la historia, me quiero enfocar en esa simple realidad que simbólicamente representa esa transformación del agua en vino. Y es interesante que cuando uno conoce otras historias de origen espiritual, con el fin de enseñar la naturaleza del ser humano a que entienda unos principios internos o de su presente, entonces es significativo comparar con la historia esta historia que tenemos en Juan capítulo 2. A través de la historia, el agua representa la conciencia del ser humano. Y según el capítulo 2 nos dice que habían 6 tinajas que usualmente se utilizaban para, ¿cómo decir?, para la tradición judeo-hebrea del lavamiento de las manos. ¿Ves? Estas tinajas se utilizaban para eso. En este caso, según la historia, estaban vacías y Jesús dice, llénenlas de agua. Después viene el milagro donde él dice, quítenle un poco de agua y llévensela al anfitrión de la boda. Prueban el agua que ya había sido cambiada o transformada en vino, aquí representando el primer milagro. Y aquí entonces podemos ver que
Cuando miramos según la historia y el evangelio, la enseñanza en esta gran noticia es la transformación de la conciencia, del agua, de algo natural, de un elemento natural, normal, bueno, a un elemento trascendental, en este caso representando el vino. Vino nuevo a través de la historia, espiritualmente hablando, tiene un significado espiritual poderoso y revela entonces que esta enseñanza la podemos mirar como el primer milagro que Jesús hizo. Y bueno, pues aquí unas personas pueden argumentar si se puede beber vino o no. Pues si Jesús hizo el agua en vino, es que se puede beber vino o no. Cualquier cosa podemos tomar de aquí para argumentar, siempre y cuando tratamos de interpretar todo literalmente y racionalizar las cosas de acuerdo a cómo hemos sido conformados a través de nuestra fe. Pero aquí en Universidad Cristo queremos compartir tal revelación del Espíritu Eterno y la revelación presente de estos principios espirituales que vemos en los evangelios y que al compararlos con otra literatura inspirada por Dios que viene del Oriente, entonces tienen peso y nos pueden ayudar a clarificar la literatura que a nosotros nos ha influenciado tanto, que llamamos Nuevo Testamento. Porque aprendemos a leer lo espiritual espiritualmente. Y leer lo espiritual es leer con una mente de qué simbólicamente se quiere enseñar o se quiso decir o algo representó a algo. En este caso, el agua representando a esa conciencia clara, o inclusive podemos también utilizar las vasijas que estaban vacías. Es como decir, esa conciencia que vemos que a través del evangelio su pueblo, tanto sus discípulos, no tenían la conciencia del vino nuevo que Jesús vino a través de su evangelio a compartir con su audiencia. Y ahí vemos entonces en el proceso natural del recibimiento del vino nuevo, la transformación de la mente, la transformación del espíritu, del sentir, de una nueva motivación que vino a través del conocimiento, que entonces termina en una serie de nuevos cambios, de nueva actitud, de un nuevo carácter. Y ahí vemos entonces cómo esta historia o este primer milagro de transformar el agua en vino, metafóricamente o simbólicamente, nos puede enseñar algo un poco más profundo y más significativo. Porque en nuestro presente está compartiendo el mismo espíritu y la misma realidad. De que tal vez nosotros estamos con las vasijas o con el agua, en el sentido de que basado en nuestra tradición e interpretación tenemos el conocimiento que tenemos. Pero ¿y qué del vino nuevo? En este caso, ¿y qué de una revelación significativa? Te doy un ejemplo. ¿Y qué si la segunda venida de Cristo es una realidad presente, es una realidad y verdad de hoy? En el abrir y cerrar de ojos del entendimiento de tal realidad espiritual. Y tal vez uno está en la conciencia del agua o de las tinajas vacías que todavía está esperando por eventos espirituales que sucedan físicamente. Cuando eventos espirituales a través de la historia es para interpretarse en el espíritu
y entenderse naturalmente en el presente de cada persona que es instruida. Así entonces podemos nosotros mirar que este primer milagro de convertir el agua en vino tiene un peso significativo y que entonces en el progreso del estudio del libro de Juan nos ayude a crecer en la revelación de Cristo, del Espíritu de Dios presente en cada uno de nosotros. Namaste, Shalom.